8 de la mañana con 35 minutos. Ya está aquí con nosotros Nicolás Paut para la agenda económica. Muy buenos días, Fernando, Carola. Buenos días, Nicolás. Una agenda económica que sigue siendo una agenda eléctrica, lo ha sido desde hace aproximadamente 2 semanas. Yo lo he manifestado en el programa, también a través de redes sociales. ¿Qué te deja tiritón? Me deja tiritón, pero en un momento estaba oscura. Yo estuve más o menos 9 días sin luz, toda serie de problemas que eso acarrea. Y eso, a ver, tiene una parte buena y una parte mala. Una parte buena es que uno está muy sensible con el tema, porque obviamente fui uno de los afectados, pero tiene una parte mala de que uno es parte interesada, entonces a veces nubla el correcto análisis de cómo uno tiene que ver esta situación que ha pasado con Enel y también con esta última propuesta, en parte, idea, una ministra lo calificó de volada, de que se estatice la distribución, no sabemos si total o en parte. Bueno, ¿por qué digo yo que es bueno que una persona que lo mira más de afuera lo analice? Porque está con nosotros, ex ministro de Energía en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el profesor de la Universidad Católica, Ricardo Reineri, a quien le agradezco por estar con nosotros tan temprano. Ricardo, bienvenido a CNN Chile Radio. Muchas gracias por la invitación, aprovecho de saludarlos, Muy buenos saludar días a la audiencia. Un tema complejo, tema lamentable, digamos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es empatizar con la ciudadanía, la población, las empresas que se han visto afectadas por estos cortes de suministro, que como tú lo señalabas, estuviste 9 días, anoche escuchaba ya familias que llevan 11 días desesperadas, digamos, por poder recuperar el suministro eléctrico. La situación es una situación, yo diría, difícil, una situación nueva. Yo no tengo memoria de que en Santiago hayamos tenido vientos con ráfagas de viento de más de 120 kilómetros por hora. Quizás esa puede ser una situación de la cual sí tengamos memoria y hayan registros más frecuentes, por ejemplo en Magallanes, donde las redes se diseñan para soportar inclemencias del tiempo, digamos, de esa envergadura. El diseño de las redes en la región metropolitana, gran parte del país, no es de un diseño para soportar ese tipo de ráfaga de viento. Ahora, habiendo dicho eso, bueno, ¿cuáles son las causas y qué es lo que ocurrió? Eso es muy importante porque, aprovechándonos de su expertise como ingeniero también, algunas preguntas. ¿Cómo es posible que sin haber ningún árbol cerca, una decena de postes de luz, como si hubieran sido hechos con palitos de helado, completamente doblados, quebrados? ¿Ahí qué hay? ¿Hay falla en la construcción? O, como usted dice, no están calculados para vientos de esta intensidad. Se juntan varias cosas. Yo creo que hay responsabilidades de distintas partes, ¿ya? Una pueden ser las normas de diseño. O sea, como decíamos, las normas de diseño y las tarifas eléctricas para una red en Magallanes consideran normas de diseño distintas a las tarifas eléctricas para una red eléctrica en Santiago. Lo mismo una red en la costa. En la costa los equipos eléctricos se ven expuestos a salinidad, un nivel de corrosión mucho mayor. Un transformador tiene una vida útil mucho menor que, por ejemplo, en la región más continental, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema de si nuestra red en Santiago, la gran parte del país, digamos, está preparada para enfrentar estas situaciones que para nosotros ha sido nueva, ¿cierto? ¿Ya? Y eso habrá que revisarlo. Si vemos que estas situaciones empiezan a ser más frecuentes, ciertamente tendríamos que revisar y ajustar esas normas de diseño para dar una mayor resiliencia a las redes eléctricas. Después estaba toda la discusión que hemos visto respecto, digamos, de la basura en los postes. Todos estos cables, alambres de otras empresas de telecomunicaciones que le agregan una carga adicional y que ciertamente con vientos de 120 kilómetros por hora, la presión del viento sobre los postes, sobre todos estos cables, digamos, puede llegar a tumbar los postes. Y le sumamos ya la caída de más de 2.000 árboles, por lo que se ha escuchado, digamos, en la región metropolitana, que es algo tremendamente insólito que de una se nos caigan 2.000 árboles, muchos de esos árboles muy grandes, muy antiguos, y una caída de uno de esos árboles se lleva toda la red al suelo, digamos. Entonces, yo diría que hay temas compartidos y por el lado de las empresas eléctricas siempre ha estado la pregunta de si las empresas han realizado parte de su trabajo, que es eventualmente hacer lo que dice relación con poda y despeje y con contar cuadrillas de emergencia suficientes para enfrentar una contingencia. Contingencia que en este caso quizás fue bastante extrema, ¿ya? La ley
obliga a las empresas a realizar las inversiones adecuadas para eventualmente responder a este tipo de fenómenos, porque yo he escuchado de muchas fuentes internas también de las distribuidoras que por un u otro mecanismo buscan bajar en algo las inversiones necesarias, no digo para descuidar, pero sí que si se puede, gastemos menos por acá para hacerlo más eficiente, y pongo el comillas porque ya vemos que no hay que ser eficiente si se va a descuidar, por ejemplo, reposición de servicios en estos días, porque todavía hay 5.000 personas sin luz en la región metropolitana. Hogares, clientes, tiene razón, clientes, que son hogares, y 10.000 más en el país, un total de 15.000. 15.000 personas. Sí, a ver, el modelo regulatorio es un modelo donde a las empresas se les fija una tarifa. Tenemos que pensar que la tarifa eléctrica que nosotros pagamos en nuestros hogares considera lo que es la energía eléctrica, ¿ya? Que se produce en las centrales de generación, como una central eólica, una central solar, ¿ya? Más la transmisión, o sea, lo que es el transporte de esa energía desde las generadoras hasta las redes de distribución, más el valor agregado de distribución. Y lo que estamos hablando aquí es el valor agregado de distribución, la tarifa que cobra la distribuidora de la ciudad. ¿Ya? Esa tarifa se calcula sobre la base de una empresa teórica modelo, o sea, se crea una empresa, llamemos ficticia, ¿ya? Ideal, ¿ya? Para definir una tarifa que es después la que se le aplica a la empresa real. Esa empresa ficticia asume que la empresa cumple ciertas actividades, ya, por ejemplo, actividades de poda y despeja, o actividades de operación, actividades de respuesta a situaciones de emergencia. Entonces ahí hay una pregunta, o sea, ¿en nuestro modelo de tarificación está funcionando adecuadamente o a lo largo de los últimos 20 años hemos ido apretando mucho este valor agregado de distribución? ¿Ya? Y después está la discusión de cuánta tecnología estamos considerando en estas redes, porque ciertamente las empresas no tienen un incentivo para incorporar tecnologías más modernas, adicionales, medidores inteligentes y otras cosas, si eso no es reconocido en la tarifa. ¿Ya? Y por otro lado está lo que tú señalas, que ciertamente estos modelos regulatorios, que es un modelo básicamente que se llama en inglés el benchmark competition, ¿cierto? Se le fija un benchmark a la empresa y se le hace competir contra ese benchmark. Puede tener un incentivo perverso eventualmente de que las empresas tengan un incentivo quizás a degradar la calidad del servicio, eventualmente tratar de hacer algunos ahorros. Y ahí es donde entra la autoridad, ¿cierto? Ahí entra la autoridad, entra la fiscalización, en qué medida ya nosotros contamos con instituciones que sean bien proactivas y que de alguna manera estén encima verificando que Ricardo, cuando llega el invierno se haga la poda y despeje. estamos conversando con Ricardo Raineri, ex ministro de Energía y profesor de la Ingeniería de la Universidad Católica. Es un estándar en general que los desastres de alguna manera generan nuevas decisiones. Cosas que no se vieron se ven de la forma más brutal en un desastre, pero eso obliga a que la reposición del servicio no solamente sea volver a lo mismo que había antes, sino que hay un montón de otras cosas que hay que hacer para que esto no se repita. ¿Qué cosas hay que hacer para que esto no se repita tanto en el ámbito institucional como en el ámbito práctico de las instalaciones? Coincido plenamente con lo que señalas, digamos, en el sentido de que todos estos desastres, situaciones de crisis, nos despiertan y de alguna manera nos exponen nuestras fragilidades, ¿cierto? ¿Ya? Esta es una situación que ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, es su alta dependencia del gas natural importado de Rusia. ¿Ya? En el caso del sistema eléctrico chileno, lo vivimos para el terremoto. O sea, el terremoto de alguna manera expuso muchas fragilidades en el diseño de nuestras redes, en la forma de operar el sistema eléctrico. ¿Ya? Y lo que vivimos hoy día nuevamente expone fragilidades que quizás algunas se vienen arrastrando hace mucho tiempo, como es eventualmente contar ya con una mayor certificación ya de lo que son lo que es los programas de mantención de las redes, ya lo que son los programas de poda y despeje, o sea, anticipémonos al invierno. ¿Y eso quién lo hace? ¿La SEC? ¿La ¿Ah? Superintendencia de Electricidad y Combustible? Lo tienen que hacer las empresas son las encargadas de mantener sus líneas. Ahí hay también responsabilidades con las municipalidades que están a cargo de los árboles, pero las empresas, podríamos decir, tienen vía libre para despejar las líneas
de las ramas que eventualmente están interfiriendo. Ahora, cuando se nos caen 2.000 árboles, quizás podríamos haber podado, pero a lo mejor se nos habrían caído 1.800, no sé, ¿cierto? O sea, Ricardo, la situación fue bastante extrema. ¿usted comparte este alegato que hacen las compañías eléctricas de que también hay una responsabilidad de las autoridades porque la infraestructura en Chile no está a la altura? A ver, yo creo que yo no puedo decir aquí que hay una responsabilidad de las autoridades. Yo creo que aquí hay una discusión un poquito más profunda de ponernos de acuerdo de cuál es el diseño y de las redes y la calidad de servicio que queremos, ¿ya? Si queremos un mayor estándar de calidad de servicio, bueno, eso habrá que evaluarlo, diseñarlo y eventualmente hacer ejercicios de la resiliencia del sistema. Eso es algo que no se hace, ¿cierto? O sea, aquí vienen las crisis y ahí vemos qué tan resiliente es el sistema, pero no hay un ejercicio de preparación. ¿Qué ocurriría si tenemos tal crisis, como se hace, por ejemplo, en el ejército? Le voy a dar un ejemplo. Anteriormente, para Semana Santa, para el 18 de septiembre, para Año Nuevo, todos veíamos cómo en el peaje de Angostura colapsaba la Ruta 5 hacia el sur, tacos de 10 horas, 12 horas, y ahí están todos reclamando por qué no se hacen las inversiones para que todo pasen bien rápido. Hasta el TAG. Sí, exacto, es que eso voy. Porque es muy caro tener vía despejada todo el tiempo para todo tipo de eventos, o sea, sería impagable. ¿Y qué Cuadrillas. pasó? Cuadrillas. ¿Pero qué pasó? Se implementó el TAC y ya no hay más No hay tacos. Entonces, a veces pasa que un cambio que quizás no tenga que ser una inversión tan gigante, pero hecha de buena manera, puede hacer alguna diferencia. Yo no sé si se puede hacer, con todas las diferencias que hay, pensar en algo parecido para este tipo de situaciones, porque uno no puede tampoco pensar en que va a pagar una cuenta, bueno, ya va a estar subiendo harto las cuentas de la luz, pero me refiero para que hayan 5.000 cuadrillas siempre listas para operar, para que en cualquier momento puedan solucionar un problema tan grave como el que vivimos hace menos de 2 semanas. No, yo creo que aquí lo que es la preparación, ¿ya? La preparación frente a contingencia, frente al invierno es fundamental, ¿ya? Y ahí es donde definitivamente nosotros, las empresas, la autoridad deberían trabajar en forma conjunta para tener una mayor, digamos, preparación en lo que es la poda, despeje de las líneas, en evaluar cuántas cuadrillas necesitamos. De alguna manera, en nuestro modelo regulatorio, esta empresa ficticia que define las tarifas asume una cierta cantidad de cuadrillas, pero nunca la hemos evaluado en situaciones de crisis, ¿cierto? Si realmente da respuesta a las necesidades que tenemos. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo por hacer, que es algo que se anunció dentro de las 7 medidas que de lo que se está impulsando el año 2010, digamos, de la certificación de los programas de operación, de mantención de las Ricardo, redes. En segundo lugar, sí, está el tema, digamos, de dotar de mayor inteligencia. Aquí se ha hablado mucho de la falta de información. Las empresas distribuidoras tienen, podríamos decir, una central de control donde ellos visualizan la red, pero visualizan la red con la tecnología que tienen instalada. O sea, ellos no tienen tecnología que les permite ver si en mi casa hay energía eléctrica o no. Y para eso tendríamos que instalar estos famosos medidores inteligentes que sufrieron, digamos, un percance años atrás. Y para hacer inversiones que sean de, qué sé yo, mayor envergadura, pensando no en el inmediato plazo, sino que para, por ejemplo, soterrar todos los cables. Eso es, o sea, es una posibilidad, pero es caro. Tienes que pensar bueno, por eso que una mismo, red, por eso mismo, pero se puede pensar de aquí a un número de años, y cuando esos años lleguen, bueno, las cosas van a tener... Yo creo que no se justifica soterrar cables en todas las zonas. El soterramiento de cables se justifica en zonas de alta densidad. Tienes que pensar una red soterrada vale 5 y eventualmente hasta 7 veces más que una red aérea. Entonces, si hacemos un buen trabajo de poda, despeje, eventualmente incorporamos que vamos a tener vientos de 120 kilómetros por hora en el diseño de nuestras redes y hacemos la limpieza de sacar toda esa basura de cables que ya no sirven, podemos funcionar muy bien. Bueno, que de repente puede estar todavía a punto de nacer o naciendo
el que hace el equivalente a Internet en ámbito eléctrico, digamos, donde no necesitas cables, necesitas estaciones puestas por aquí por acá y de repente la electricidad llegue o se genere por un método no físico. Pero eso todavía es ciencia ficción. Ciencia ficción, sí. Yo creo que estamos a muchos años, digamos, de que eso ocurra. Hay países donde ha surgido mucho lo que es la instalación de paneles solares, por ¿cierto? ejemplo. Y eventualmente hay personas que hoy día incluso se han desconectado de la red eléctrica, ¿ya? Pero eso es caro. O sea, la instalación de paneles solares a nivel residencial es complejo, caro, sobre todo, digamos, en viviendas antiguas. Si tú diseñas una vivienda desde cero, ya con toda la infraestructura para instalar esto, puede ser bastante más económico. Mi siguiente pregunta para Ricardo Raineri, ex ministro de Energía, es la idea que dio el fin de semana el actual ministro, Diego Pardoux, de estatizar, ya sea parte de la distribución eléctrica. La idea es que el Estado esté presente. Él lo calificó como una idea que hay que pensar quizás a futuro para ir de fondo al problema, pero su par de Obras Públicas, la ministra Jessica López, dijo que era una volá. Y quiero preguntarle a usted, ¿qué le parece esa idea? Yo creo que se confunden los roles. Tenemos que pensar cuál es el rol de la autoridad. La autoridad tiene un tablero de control, ¿cierto? Ese tablero de control, o sea, cuáles son los botones que yo puedo apretar, tal como ustedes tienen en sus computadores un tablero ahí, un keyboard, ¿cierto? La autoridad tiene un tablero de control, ese tablero de control es el marco regulatorio, ¿cierto? ¿Ya? Es la fiscalización, las sanciones, las compensaciones, el diseño de esta empresa modelo con la cual se definen las tarifas, ¿ya? Y es a través de ese tablero de control que la autoridad de alguna manera tiene que ejercer su rol, digamos, en el sector eléctrico. Usted es más la teoría de Bien-Blanlot, que dice que aquí lo que hubo un problema de gestión, tanto por parte de la empresa como también por parte del Estado. Ambos, por eso son responsabilidades compartidas, ¿ya? Entonces, teniendo este tablero de control, la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, hay espacio para perfeccionamiento y eso es lo que señalaba Fernando, digamos, que las crisis de alguna manera nos dejan un poquito desnudos y nos muestran nuestras deficiencias, nuestras falencias, y yo creo que efectivamente hoy día ha quedado en evidencia muchas falencias de temas que han estado quizás en el tapete y no se le han dado la atención y la urgencia hasta que llegó la crisis. O sea, el tema de limpieza de basura de los postes, bueno, es algo que se ve y se sabe hace mucho tiempo, pero como que no le damos la importancia. Bueno, ahora este viento de 120 kilómetros por hora lo dejó expreso. Lo de limpieza de postes, que usted se refiere a la ley Chao Cable. La Chao Cable. Claro, Creo no tiene que reglamento. había que tener un reglamento hace 5 años. Sí, es que hace casi 5 años se dictó la ley y ya ha estado sin reglamento. Estamos con Ricardo Raineri, que es ex ministro de Energía y profesor de Ingeniería de la Universidad Católica. ¿A usted le parece normal o una anomalía que el 80% de la distribución eléctrica en Chile sea de capitales de otros estados? En el caso de CGE y de Enel. Pregunta interesante, digamos, ya. A ver, yo creo que hay que entender, Enel, CGE, las empresas distribuidoras que dan servicio en Chile, son empresas chilenas bajo la ley chilena, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cuál es la bandera de sus dueños? Es otro tema, digamos, ¿ya? Ahora, si yo de alguna manera bilateralizo una relación Estado-empresa privada que opera en Chile a una relación ya política internacional, el tema es un poco más complejo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo creo que estas empresas, como muchas otras empresas, ¿ya?, cuentan con inversión extranjera, pero son empresas que se rigen bajo la ley chilena, ¿ya? Y hay que mantenerlas en ese contexto, ¿ya? Si esa relación yo la traspaso, ¿ya?, a una relación ya de gobiernos, bueno, entonces no está claro, digamos, si estas empresas se rigen por las normas chilenas, por las relaciones internacionales, cuál es el marco regulatorio que les aplica. Ese marco regulatorio va a ser distinto si estas empresas cuentan con capitales extranjeros o si es una empresa 100% de propiedad de chilenos. Entonces son temas muy delicados, los cuales yo creo que es importante mantenerlos separados. Son empresas chilenas que operan bajo normas chilenas, con reglamentos, con leyes chilenas, ¿ya?, más allá
de la propiedad de sus accionistas, donde hay accionistas extranjeros y hay accionistas chilenos. Ricardo, la última pregunta, 30 segundos porque se nos acaba el tiempo. El proceso de caducación, ¿una fuerza de presión política, una volada o algo que usted cree que yo creo vale la que pena? cuando estamos en crisis muchas veces se hacen anuncios que pueden ser muy complejos, difíciles y que además puede profundizar aún más el problema, digamos. Ya ciertamente generan incertidumbre. ¿Quién se haría cargo si se caduca la concesión, digamos, de tomar esta concesión bajo la incertidumbre de que eventualmente estas concesiones con una tormenta compleja, con una situación difícil, ya, ciertamente, pero se pueden caducar. Entonces yo creo que es un tema delicado y es mejor, más que anunciar la caducación o la privatización de la industria, yo creo que es mejor concentrémonos en analizar bien las causas, ¿ya? Y cuáles son las soluciones, ¿ya? Enfrentamos una situación extrema y van a venir otras situaciones extremas. O sea, no pensemos que esta es la primera vez que enfrentamos una situación de crisis en la industria eléctrica. Miremos nomás hacia el futuro. ¿Qué ocurre si sufrimos un ciberataque eventualmente en infraestructura crítica? ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir, ¿cierto? ¿Ya? ¿Estamos preparados para ellos o no? ¿Ya? Entonces yo creo que tenemos que ir mirando cómo mejoramos la resiliencia del sistema, donde tenemos de alguna manera problemas, incentivos, podríamos decir, perversos en el marco regulatorio, ¿ya? Porque al final el objetivo de la autoridad es trabajar junto con la empresa. La autoridad no debe trabajar en contra de la empresa, es un trabajo conjunto. Ahí, Ricardo, hay una variante muy importante que es un estándar mundial. Cuando tú introduces nuevas tecnologías o nuevas cosas, la gente en un principio tiene un margen bastante grande de resistencia porque rompe con su rutina, rompe con sus cosas. Hay distintas formas en que eso ha funcionado. Yo tuve la oportunidad de verlo en un momento dado en Estados Unidos cuando se cambiaron en determinados pueblos los tipos de luces, de ampolletas a la LED. Y lo que tomó como decisión el Estado es que las primeras 10 ampolletas las ponía el Estado, porque lo que quería hacer era derribar el miedo, ¿sí? Y por lo tanto que la gente inmediatamente no asistiera ni comprara porque prefería mantener lo que siempre estaba acostumbrado. Como los subsidios a los paneles solares en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Exactamente, como los subsidios a los paneles solares. Ese tipo de lógica tiene sentido cuando hay ideas sobre cómo llevar adelante los cambios tecnológicos. O sea, a ver, aquí en Chile tuvimos un plan piloto de Enel de cambio de medidores a medidores inteligentes, digamos, ¿ya? Y eventualmente la gente que tiene esos medidores inteligentes está bastante contenta y satisfecha con el servicio, digamos, ¿ya? Entonces, ciertamente hay un rechazo. O sea, nosotros vivimos en una zona de confort. Estoy cómodo aquí, no me muevan. Entonces, claro, a lo mejor lo otro es mejor, pero mientras no lo experimente, no lo voy a saber. Entonces, ciertamente... Te ayudan un poquitito, claro, hay que diseñar programas haciéndonos cargo de nuestra psicología, ¿cierto? Los programas de cambio, de introducción de tecnología, son programas que los tienes que diseñar muy bien, tomando en consideración la idiosincrasia, la cultura. La cultura en Chile es distinta a nuestros países, ¿cierto? Nuestra psicología, ¿ya? Entonces yo creo que eso es tremendamente relevante. Entonces, respecto de meter al sector público, digamos, en la distribución, no, yo creo que se confunden los roles. Es mejor tener un regulador, fiscalizador y empresas que dan servicio, y ellos deben trabajar en forma cooperativa, en forma conjunta. Y la caducidad de la concesión yo creo que es algo muy difícil y genera mucha incertidumbre en la industria eléctrica y otras industrias. Ricardo Raineri, exministro de Energía, profesor de Ingeniería de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, muy interesante. Antes de terminar agenda, les quiero comentar un par de cosas a las personas que nos están escuchando y también a ustedes, Fernando y Carola, que no va a haber alza de las cuentas de la luz durante agosto y durante septiembre.
Y por eso el mercado está viendo que el IPC de esos meses va a ser 0,2 y 0,4%. Y eso porque así fue establecido Sí. en esta gradualidad No de ninguna alza, novedad, ¿cierto? exactamente. En octubre vuelven a subir. ¿Y sabe lo que va a permitir eso La según el suerte mercado? del gobierno, ¿No? oye. ¿Y sabe lo que va a permitir según el mercado? Que el Banco Central baje la tasa de interés en septiembre. Perfecto. A 5,5%, ahora está en 5,75%. Y otra cosa también les quiero contar. Ustedes si les dicen, ¿quieren 27 millones de pesos? Dicen sí o no. No, yo no, yo no. No, No, pero es eso, que se Mira, es lo un importante- cheque nomás, pues. Lo importante es lo que dirías Por tú, favor, que dámelo, estuviste- dámelo. o sea, que 27 millones de estuviste- pesos. ¿Cuántos días sin luz? 6 días. Ah, no, tú dices como compensación. O sea, feliz 27 millones de pesos. Oye, pero ¿tú sabes quiénes dijeron que no a 27 millones de pesos? ¿Quién? Los trabajadores de Escondida. ¿Ya? La mayor mina de cobre del mundo, controlada por BHP Billiton, porque los trabajadores, el sindicato de Escondida rechazó el bono de 27 millones de pesos más otros beneficios como parte de la negociación colectiva y eventualmente Van a huelga. a huelga como fue en 2017. En 2017 hubo un paro de más o menos 44 días con impacto de 0,6% en el PIB. O sea, para que vean el porte de Escondida, bueno, se rechazó ese bono de 27 millones de pesos. ¿Qué dice eso? Boom del precio del cobre. Si dicen que el precio del cobre va a ir tan arriba, los trabajadores también dicen, ok, no es suficiente un bono de 27 millones de pesos. Hay otros más factores, pero sabemos que siempre se da esa situación Y en la por greminería. suerte, nadie cree que hay una suerte colusión en este rechazo para que suba el precio del cobre, ¿verdad? No lo creo. No, yo tampoco, pero Pero más sí- de alguien va a decir, oye, No, no. no es nada. No, yo no creo que Qué haya... curioso, Sí. sube el Pero precio. un paro en Escondida sí, Sí. tiene efecto en el precio Sí, del sin cobre. duda, sin duda. Absolutamente. Eso fue lo que quería contarles en la agenda económica de este martes. Muchísimas gracias, Nicolás Paut. 9:01, pausa, ya seguimos con más.